Queremos saludar cordialmente en esta mañana a la Magíster Rosario Palacio, nuestra invitada del día de hoy, para más que nada traer a la memoria de los orenses, de los machaleños, orenses y ecuatorianos, cuando un grupo de constitucionalistas, de personas elegidas por votación popular, llegaron hasta la constituyente en Montecristi para poder crear, según algunos especialistas en materia jurídica de derechos, era una de las constituciones mejor establecidas que tenía el Ecuador, incluso como referente en algunos países de la región, incluso en Europa. Pero ¿qué podemos destacar, Magíster? Un gusto enorme tenerla aquí con nosotros. ¿Qué es lo que a usted le queda? ¿Qué sabor le queda? Luego de que esta Constitución, cuando se creía que era algo perfecto, definitivamente se comenzó a hacer algunas reformas importantes y necesarias, donde se consideraba que sí hubieron algunos excesos en la normativa. Sin embargo, igual se sigue destacando los derechos a la naturaleza, que por primera vez el quinto poder del Estado, el quinto poder el de los ciudadanos en este caso, y así tantas otras contenidos importantísimos que contiene la Carta Magna. ¿Qué podemos destacar? Bienvenida. Muy buenos días a los televidentes y a usted, gracias por la invitación también. En primer lugar, es grato que en este día, que es la fecha memorable que se aprobó por el pueblo ecuatoriano mayoritariamente, ese texto constitucional que el pueblo ecuatoriano lo dirigió. Quienes visitaron la asamblea saben cómo fue ese movimiento, cómo fueron las relaciones individuales y colectivas con los constituyentes. Tuve el privilegio de ser parte de la Mesa 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, donde se redactaron los derechos. Y bueno, nos habían llevado, había ahí para consulta un poco de constituciones de no sé cuántos países que no tuvimos la suerte de abrirlos, porque la afluencia masiva de la gente y los aportes que se dieron nos dejan una visión que la concretamos en el preámbulo. Y eso de entender que no empezábamos, pese a todo lo que se había tachado, a todas las inclemencias y a todo lo que vivíamos, y particularmente quien le habla, habiendo sido maestra y haber pasado por todos los roles de esa preciosa actividad, bueno, había sentido en carne propia lo que era la marginalidad del sistema y la marginalidad del poder a lo largo de mi vida. Entonces entendimos que no solamente era un deseo individual de los de la mesa de cambiar y no sabíamos por dónde empezar, sino que íbamos más allá. El pueblo sabio nos puso en el arranque. O sea, se construyó en base a los intereses de la población. En base a los intereses y la afluencia de individuos y de colectivos organizados. Entonces entendimos que teníamos que entrar. El pueblo demandaba otra forma de relación que rompa las inequidades con las que veníamos tradicionalmente viviendo, inclusive desde la Edad Media. Habían aspectos de la educación que todavía permanecían, las escuelas unidocentes desatendidas y a la misericordia de Dios. Esos pobres profesores impagos para llegar a esos lugares, no tenían ni para el pasaje. Entonces, bueno, era una situación de un país que se debatía en una pobreza. En educación teníamos la pobreza más grande y la sentimos, creo, todos estudiantes que pasaron por las aulas sabían y todo. Entonces, eso nos lleva a entender que siendo un pueblo con una cultura milenaria, teníamos que recoger todo eso
y entender los diversos que éramos, más de lo que habíamos imaginado o de lo que se estudia en los libros. Y era una tarea muy compleja, entonces había una sola finalidad, mejorar eso, no había otra. Tampoco podía ser perfecta. No, ¿Cuál usted considera, Magíster, que fueron los excesos tal vez en esta normativa? A pesar de todo eso maravilloso que usted acaba de dar como introducción, ¿cómo se la pudo construir a esta normativa? Nos faltó tiempo para avanzar a procesar todas las cantidades. Si bien hubieron también propuestas que eran copia fiel de la del 98, que llegaban hasta empastadito, pero otros eran pepa, lo que dicen los muchachos. Entonces, precisamente teníamos que pensar en los más excluidos. Y entonces ellos hoy son ya no los más excluidos, son personas incorporadas a la sociedad ecuatoriana. Ya no tenemos esa educación tan precaria en todos los sentidos, desde el descuido físico hasta el presupuesto. Creo que a veces yo sentía que hasta nos sacaban ya y que solo quedaba el sueldo que pagaban después de, sabe Dios qué tiempo, cuando ya le habíamos entregado nosotros el cheque al usurero o para que nos adelante. O sea, definitivamente se dio prioridad a la educación. Se dio prioridad a lo fundamental, educación, salud. Vemos, es imposible que en un país como Ecuador, con todo lo que arrastra y todo lo que tenemos que superar, pueda en 10 años haber puesto perfecto. Sinceramente, se ha caminado rápido. Sin embargo, hay cuestionamientos. Existieron reformas donde justamente escuchábamos a uno de los líderes políticos aquí del Partido Social Cristiano, donde él decía, muy garantista, excelente la Constitución, pero se cometieron algunos excesos, como por ejemplo darle el poder al Ejecutivo, todo que tenía en su control absoluto, lo legislativo, lo electoral, lo judicial, y como que esos excesos también dieron paso a que se dé una corrupción desmedida, sin control, un Consejo de Participación Ciudadano que también parece que le está debiendo muchísimo al país en la delegación de Contralor, de Fiscal y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. No le discuto aquello, pero sí rescato que entendamos que los fundamentos que se ponen en una Constitución la mayoría de esos en ese momento no estaban y son para ser construidos en el camino. Es un proceso de construcción permanente de los seres humanos en sus relaciones y en la relación más allá, que es con la tierra. Porque de ahí salimos y allá volvemos. Entonces, no podemos seguir manteniendo el individualismo que nos creó el movimiento liberal, que fue contestatario en el momento más importante, pero que ya no funciona más allá, porque vivimos otra época. Desde que se creó la Constitución, a 10 años después, el mundo, la cultura mundial, ¿cómo nos empuja hacia dónde? Al consumismo, porque no hemos logrado vencer el sistema más inequitativo, que es el sistema capitalista, que no ha caminado para el ser humano, sino que sigue sosteniéndose en sus beneficios empresariales. No digo que eso sea malo, en el juego de derechos también tienen derecho a ganar. Así es. No pueden quedar excluidos, porque entonces de nada habrá servido. Por eso, una normativa tiene que servir para todos los sectores. Pero, ¿usted considera que es saludable las reformas que se está proponiendo hoy en día? Sabemos que hay una cantidad de preguntas. Ayer fueron aceptadas 3 propuestas por el Movimiento País, y así hay otros sectores sociales también que están construyendo esa propuesta de reformas. ¿Usted considera que, a pesar de haber sido una Constitución maravillosamente elaborada, construida con los intereses, con la inclusión de aquellos que jamás fueron incluidos, es necesario que se vayan dando estas reformas de acuerdo a los cambios, a las transformaciones que se viven en cada gobierno? Gracias por la pregunta, porque me permite ir más allá. La finalidad única que al fin quedó
es la construcción del buen vivir. ¿Por qué? O summa causae. Que estábamos recogiendo todo, desde lo ancestral, la variedad, la diversidad, las inequidades, todo. Tenemos que ir hacia el buen vivir. Pero en unas relaciones sociales armoniosas, donde nadie quede afuera. ¿Ya? Y en una armonía también, como dije ya, con la naturaleza. Eso genera una carta de derechos infinita, porque los derechos no son finitos. Por supuesto. ¿Ya? Y además el avance histórico va obligando a incluir nuevos o a cambiar unos que ya no funcionan o han caído en desuso. Entonces, es un documento que fue hecho no para escribirlo en piedra, como muchos dicen, sino para que sea perfeccionado y adaptado. ¿Y eso es lo que cree que se está buscando ahora con esta reforma? Bueno, yo ahí alerto a la ciudadanía. Tenemos el artículo 83 que nos da la obligación constitucional de defender nuestros derechos. Aparte de que los derechos no pueden ser conculcados, no pueden retrocederse en derechos, están ahí, sí, hay una fortaleza el haber puesto que esos derechos son irrenunciables, tenemos una declaratoria a favor de los derechos ahí. Ya. Y entonces la ciudadanía debe revisar que ninguna reforma, que ninguna vaya a vulnerar transformación esos derechos, vaya a socavar ningún derecho, porque entonces el buen vivir, en el que sí coincidimos todos los ciudadanos de este país, ¿quién quiere vivir mal? por supuesto. Entonces, todos caminamos hacia el buen vivir, que toque el diálogo. Yo celebro el diálogo, pero el diálogo donde pensemos en el otro y pensemos en mí. Y pensemos en la tierra. Mire, semejantes calamidades, la naturaleza es tan sabia que todas las calamidades más grandes se fueron por el lado de lo que más contamina o han contaminado, pero también hay víctimas inocentes. Por supuesto. Magíster, qué gusto haber conversado con usted. Yo creo que sería de extendernos una hora por lo menos para poder dialogar y conocer un poco más el pensamiento de quién estuvo frente a la elaboración de esta constituyente. El artículo 83, por favor, es nuestra obligación. Léanlo, aplíquenlo y si no, pónganse la mano en el pecho, lo que quedarán debiendo a las futuras generaciones. Esa Constitución no fue escrita para ese momento, fue escrita para generar mejores días y transformar un país. Pueden hacer las modificaciones que quieran, pueden hacer lo que sea, pero nuestros derechos, no sus derechos, los derechos de la tierra no son negociables. Intocables. Muchas gracias. Magíster Rosario Palacio, nuestra invitada de esta mañana. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida estaremos ya con el economista John Campuzano para un análisis económico de lo que está sucediendo, la medida de excepción adoptada por el Gobierno Nacional hace 12 días atrás y de qué manera está afectando la paralización de la actividad minera legal a lo socioeconómico, a la población, no solo de Zaruma, Portobelo, Piñas y todo el altiplano orense. Regresamos.